Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos desde esta su casa, Centro Cristiano Vida en Jesús. Es un privilegio encontrarnos, es un privilegio que el Espíritu Santo hoy quiere hablarle a su pueblo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Oh Jehová de los cielos, Espíritu Santo, tú eres el invitado especial esta noche. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Espíritu Santo, tú conoces la necesidad del pueblo y mi necesidad. Pero Espíritu Santo, sobre todo, fortalece nuestra fe. En estos tiempos difíciles, Señor, tus hijos tenemos que aprender a caminar en fe. Así que te presentamos esta actividad. Toma control de todas las cosas. Toma control, Señor, de todas las cosas en las casas de los hermanos y para aquel que nos visita por primera vez. Señor, los que están todavía pensando si entran o no entran, Padre, despiértalos, levántalos, motívalos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a iniciar con nuestras adoraciones para nuestro Señor con nuestro grupo Shabak. He visto su reino, me dio libertad. Conozco su nombre, cubrió mi maldad. Nuestro tesoro eres tú, Cristo Jesús. He visto su gloria y es la verdad. Cielos y tierra lo declaran. Nuestra esperanza eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace de todo el dolor en Cristo el Señor. He visto su obra, veo su poder, la creación entera se rinde ante él. Autor de la vida eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control en Cristo el Señor. Decláralo, queremos más de su amor y se deshace de todo el dolor en Cristo el Señor. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control en Cristo el Señor. Decláralo, queremos más de su amor y se deshace de todo el dolor en Cristo el Señor. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey, y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey, y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey, y
siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. En Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace de todo el dolor. Cristo el Señor, decláralo. Que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace de todo el dolor. Cristo el Señor. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy.
Bien, hermanos, qué rico es cuando alabamos al Señor, ¿verdad? Nos conectamos con el corazón de Dios y nos conectamos con el reino. El día de hoy, el Espíritu Santo nos viene a tocar un tema precioso. Y vamos a ir al libro de Génesis y vámonos al capítulo 28, ¿verdad? Hoy vamos a pararnos en el versículo 28:15 y dice la palabra: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y vuelvo a repetirlo y a resaltarlo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero también nos vamos a ir al versículo 20. El versículo 20 dice: E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bendita la palabra del Señor. Como ustedes saben, esta es la historia de Jacob. Una historia donde el Señor se le va a presentar. Una historia donde el Señor va a dar una promesa. Y una historia donde Jacob va a hacer un voto para el Señor. Por eso el Espíritu Santo ha titulado esta pequeña enseñanza de la siguiente manera: el Dios de Betel, el Dios de las promesas cumplidas. Vuelvo a repetir: el Dios de Betel, el Dios de las promesas cumplidas. Jacob, como decíamos hace un momento, todos conocemos a Jacob, hijo de Isaac. ¿Y qué podríamos nosotros decir de Jacob? Podríamos decir que Jacob fue un hombre muy inquieto. Jacob fue tramposo. Jacob fue hábil. Compró la progenitura de su hermano utilizando el hambre de éste. Y si no fuera poco, a través de engaño, engañó a su padre y le robó la bendición de primogénito a su hermano. Con todo esto, Jacob sembró resentimiento de su hermano hacia él. Esto nosotros podríamos decir de Jacob. Pero salta una pregunta: ¿y qué puede decir el cielo de ti? ¿Qué podía decir el cielo antes de conocer al Señor? ¿Cómo el cielo podría describirte antes de que te encontraran con Jesús y con su Santo Espíritu? ¿Y cómo puede el cielo hoy describirte? ¿Podría decir el cielo que todavía practicas trampas? ¿Podría decir el cielo que eres todavía mentiroso? ¿O puede decir el cielo la clásica panameña: juega vivo? Así como nosotros leemos y vemos cómo era Jacob, el cielo también puede decir muchas cosas de nosotros. Pero hoy el Espíritu Santo viene a decirte que no importa cómo te ve el mundo, no importa cómo te señala el mundo, el Dios de Betel saldrá a tu encuentro, porque existe un propósito. Pero un propósito que no es solo para ti, sino que también hay un propósito para tu descendencia. Porque cuando el Dios de Betel salió al paso de Jacob, no vio al tramposo, no vio al inquieto, no vio al mentiroso, sino que el Dios de Betel vio al hombre que de sus lomos saldrían las 12 tribus de Israel. Vio al hombre que utilizaría para cumplir lo que Dios ya le había dicho a Abraham. Y eso lo encontramos en Génesis 15,
4 y vamos a leer la palabra. Dice la palabra: luego vino a él palabra de Jehová, es decir, a Abraham, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese es el Dios el cual le había dado una promesa a Abraham. Ese mismo Dios le aparece a Jacob en Betel y le da una promesa, porque ya había una promesa que se tenía que cumplir, porque el Dios de Betel es el Dios que cumple las promesas. Pero no solo cumple las promesas para ti, sino que también cumple las promesas para tu descendencia. Esa promesa que Dios le dio a Abraham fue una promesa para la descendencia, porque el Dios de Betel es el Dios de las promesas cumplidas. Es el Dios de las promesas para tu descendencia. Es el Dios que ha dicho, no solo para ti, sino para tu descendencia, para tus hijos, para tus nietos y para tus tataranietos. Levanta tu mirada. Levanta tus manos hacia el cielo. Allá está la morada del Dios de Betel, el que tiene una promesa para tu descendencia. De allá ese Dios hará que descienda la escalera donde ángeles traerán tus bendiciones y ángeles subirán con tus peticiones. Pero esto es cuestión de fe. Solo es cuestión de fe. Tú tienes que creer que ese mismo Dios que se le aparece a Jacob también es el mismo Dios que te salió a tu encuentro y que tiene una promesa para ti y que tiene un propósito para ti, pero que ese propósito no solo se va a quedar en ti, sino que va a alcanzar a tu descendencia. Y en Betel Dios le dijo a Jacob: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y se fue Jacob a vivir con su tío Labán. ¿Qué pasa? Que Labán era uno más vivo que Jacob. Siempre en nuestra vida, cuando andamos en trampa, cuando queremos aplicar ese juega vivo, nos vamos a encontrar con alguien más hábil que nosotros. Y ese tío Labán lo hizo trabajar y lo engañó y no le dio la mujer que Jacob esperaba. Y tuvo que volver a trabajar para ganar a la mujer deseada. Pero cuando un vivo se levanta contra ti y te engaña, no sabe que ya el Dios de Betel te dio una promesa. Y esa promesa se va a cumplir, porque el Dios de Betel es el Dios de las promesas cumplidas. Entonces, ¿cuántas promesas tú has recibido del Señor? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas promesas? El Espíritu Santo te viene a decir que no importa los Labán con que tú te encuentres. No importa el Labán que se levante en tu vida. El Dios de Betel hará descender a los ángeles que pelearán por ti. Esa escalera que vio Jacob también está a tu servicio. Porque 7 años trabajó Jacob por Raquel, pero recibió a Lea. Y 7 años más tuvo que trabajar para recibir a Raquel. Porque te encontrarás con un Labán. Pero el Dios de Betel te dice: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Esa es una promesa que Dios le dio a Abraham, que Dios le dio a Jacob, y es una promesa que también el Señor les ha dado a sus hijos para hoy día. Por eso no puedes tener miedo, porque el Señor dijo: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Yo no sé
si usted cree verdaderamente en Dios en este momento. Si tú crees verdaderamente en el Dios de las promesas cumplidas. Si tú crees en el Dios de Betel. Porque fueron 14 años trabajando para su agresor. Trabajando para un tramposo. Pero Dios estaba con él. Porque en esos 14 años Jacob no perdió sus fuerzas. Porque de un lomo débil no iban a salir las tribus de Israel. Tenían que salir de un lomo fuerte, de un lomo que el Dios de Betel tenía que formar, de un lomo que el Dios de Betel tenía que enseñar, de un lomo que el Dios de Betel necesitaba humillar para que de allí saliera el pueblo que iba a bendecir al mundo. Porque hoy te pueden estar agrediendo. Porque hoy puedes ser humillado. Pero el Dios de Betel necesita transformarnos a cada uno de nosotros. Necesita transformar a ese hombre tramposo que puede haber en nosotros. El Dios de Betel necesita transformar al mentiroso que puede haber en nosotros. Porque nosotros, igual que Jacob, vamos a parir los sueños que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque en Betel eres embarazado de un sueño y tienes que gestarlo. Y esa gestación te va a doler, pero alcanzarás el propósito. Vuelvo a repetirlo. Vas a gestar el propósito del Señor. Será un proceso de transformación. Será un proceso que te va a doler, pero al final vas a alcanzar el propósito por el cual Dios te ha llamado. Porque el Dios de Betel dijo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho que voy a hacer. El Señor no te va a dejar. El Señor te va a alcanzar. El Señor te va a transformar. El Señor te va a enseñar para que puedas lograr el propósito. Porque Dios conocía a Labán. Pero Labán era el instrumento para hacer morir al Jacob que no conocía verdaderamente al Dios de Isaac. Labán era el instrumento para transformar ese hombre. Porque de ese hombre iban a salir las tribus que iban a ver la mano poderosa de Dios. Labán era un instrumento. Por eso el Señor te dice hoy, no odies el instrumento que he levantado contra ti, porque ese instrumento te va a transformar. Ese instrumento te va a enseñar, porque yo he dicho, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que si en estos momentos estás en el proceso, así como estuvo Jacob, yo te vengo a decir que vas a ser humillado. Yo te vengo a decir que vas a ser señalado. Te van a hacer trampa, pero Dios se va a levantar para ti. Porque el Espíritu Santo te dice, ese es el instrumento que usa el Dios de Betel para hacer de ti y transformar tu lomo y que tu lomo sea un lomo fortalecido, transformado, que produzca el propósito de Dios en ti. Suena difícil lo que voy a decir, pero necesitamos un Labán en nuestra vida. Necesitamos ese instrumento para llegar al propósito de Dios. Porque de ese hombre que era un tramposo, que era un mentiroso, que era Jacob y fue transformado, salió José, quien administraría el imperio más poderoso de ese tiempo. ¿Por qué? Porque al fortalecer a Jacob, al transformar a Jacob, al enseñarle a Jacob, Dios cumplía su palabra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije que iba a hacer. Y así mismo va a ser Dios con nuestra vida.
Dios no nos va a dejar hasta terminar de transformarnos. Dios no nos va a soltar hasta quitar lo que no le agrada de nosotros, porque tú y yo tenemos que lograr el propósito de Dios. Y si de Jacob salió José, ¿de dónde sale Moisés? De los mismos lomos de Jacob. ¿Y qué podemos decir de Moisés? ¿Verdad? Un gran profeta, un hombre de Dios. Porque el Dios de Betel le dijo a Jacob: y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho que voy a hacer. Porque el Dios de Betel cumple sus promesas. Porque ese es un Dios que recuerda lo que te dijo. No importa el año en que te lo haya dicho, Él no se ha olvidado. Tú estás siendo transformado. En esa transformación, en ese proceso, algunos querrán engañarte, pero hay una promesa. No te olvides. Tal vez en estos momentos te sientes cansado, te sientes agobiado, sientes que no avanzas. Pero recuerda lo que Dios dijo allá en Betel: he aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fuera. Y el Dios de Betel guardó a Jacob. Y Labán quiso engañarlo, pero todo lo que hacía Jacob era bendecido y multiplicado. ¿Qué le multiplicó? Sus riquezas. Pero no olvides que además de que el Señor se le presenta a Jacob y le hace una promesa, también Jacob hace un voto para el Señor. Porque nosotros como hijos tenemos que hacer votos con Dios. Porque Jacob dijo hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese fue el voto que Jacob le hizo a Dios allá en Betel. Lo encontramos en Génesis 28:20. Porque el propósito de Dios, cuando hay un propósito de Dios, porque en ese propósito de Dios aprenderemos a depender de Él. Porque cuando hay un propósito, hay una transformación. Porque cuando hay un propósito, hay un proceso. Porque cuando hay un propósito, aprendemos a depender de Él. Aprendemos a buscar la escalera. Aprendemos a buscarla para subir y encontrarnos con Él. Para bendecirlo. Para bendecir a Dios. No para nosotros ser bendecidos. Porque Jacob dijo: si tú vas conmigo, si tú me das pan, si tú me vistes, yo te daré el diezmo de todo. Porque él salió al encuentro para bendecir a Dios. Por eso igual nosotros, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en el propósito, cuando estamos en el proceso, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar al Dios de Betel. Pero no para pedirle, sino para bendecirlo. Podemos hacer un voto como lo hizo Jacob. ¿Puedes tú hoy hacer un voto como lo hizo Jacob? Cuando hay promesas de Dios sobre nuestras vidas, caminamos con fuerza y llegamos a la casa de Dios y allí adoramos, porque Betel es casa de Dios. Porque el altar que levantas en Betel buscando a ese Dios que cumple las promesas es un altar de adoración, es un altar de morada, es un altar de intimidad con Dios. Porque Abraham también adoró en Betel, también buscó al Dios de la promesa. Si nosotros buscamos Génesis 12:8, dice la palabra, hablando de Abraham: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente.
y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Porque en Betel tú edificas altar y te encuentras con el Dios de la promesa y recibes fuerza. En Betel tú recibes fuerza. En Betel tú recibes esperanza. Porque allí el Dios de Betel te hablará, te dará sueños. Porque en Betel, en la intimidad, en la luz edificarás altar. Y para edificar ese altar, eso de edificarlo te tomará tiempo, porque tendrás que ir a buscar las piedras. Es decir, en los procesos, poco a poco, tú vas edificando ese altar. Pero además de tomarte tiempo, edificar ese altar te va a exigir esfuerzo, porque tendrás que cargar las enormes piedras y llevarlas al lugar de encuentro. Pero así como para la vida de Abraham, como para Jacob, era importante levantar altar, no importando el lugar donde estuviere o se mudara, ¿verdad? O todas las ocupaciones que tiene por hacer, tú tienes que levantar un altar para el Dios de las promesas. No importa en qué trabajo estás, o a qué ciudad te mudes, o cambies de profesión, ni las 1001 ocupación que podemos tener el día de hoy. Tienes que apartar un tiempo para buscar a Dios, para buscar al Dios de Betel. Esa búsqueda debe ser constante y permanente en nuestra vida, sin importar la circunstancia. Levanta altar. Te tomará tiempo y te tomará esfuerzo, pero tienes que levantar altar. La Biblia nos explica que los altares eran construidos con un montón de piedras. No exigía que fueran piedras labradas, sino piedras normales. Y eso que nos dice que cuando tú haces un altar, que es algo especial, lo puede hacer cualquier hombre común. No tiene que ser un hombre profesional o un hombre que en esa época sabía labrar las piedras. Esto significa entonces, ¿sí?, que todo hombre debe edificar un altar en su vida. No necesitamos un título. No tiene que ser usted pastor, ni predicador, ni profeta, ni evangelista para levantar un altar. Tú tienes que construir un altar. Un altar para bendecir a Dios. Te va a tomar tiempo y te va a exigir esfuerzo, pero lo tienes que hacer. Porque te tienes que encontrar con el Dios de Betel, con el Dios que cumple la promesa, levantando ese altar. Mire, nosotros nos parecemos mucho a Jacob. Con él, con Jacob, nos identificamos fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque igual que Jacob, continuamente estamos ideando nuestros planes, porque Jacob ideó sus planes, ¿verdad? Pero al final tenemos que postrarnos ante el Dios de Betel. Al final tenemos que rendirnos ante el Dios de las promesas. Por mucho plan que usted haga, hermano, por mucha cosa que usted diga, en 5 años me veo así, en 15 años me veo de esta manera, levante altar. Pregúntele a Dios cómo es que Dios te ve a ti. Porque nos parecemos a Jacob. En cada momento estamos organizando e ideando nuestros planes, pero tenemos que levantar altar y presentar nuestros planes y decirle al Señor, este es tu propósito. Si este no es tu propósito, quítame la idea y trae tu idea, dame el sueño de lo que tú quieres que yo haga. Porque Dios va a hacer todo para cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros podemos observar toda la vida de Jacob y ver cómo se parece a nuestra vida. Si hay algo que tiene el hombre y la mujer, es que organiza su futuro sin preguntarle al Señor. Sin embargo, Dios soluciona todas las cosas.
Así como solucionó los problemas de Jacob, también va a solucionar tu problema. Finalmente, Dios trae otra vez a Jacob a Betel, la casa de Dios, el lugar de comunión con Dios. Incluso con ese hombre tan obcecado que fue Jacob, Dios logró cumplir su propósito. Y esto nos tiene que animar, hermano. Esto nos tiene que animar porque para nosotros Jacob debe ser un monumento de la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Porque un hombre obcecado, un hombre que tenía sus planes, se encontró con el Dios de Betel. Y ese Dios lo transformó. Ese Dios le enseñó. Ese Dios lo procesó y ese Dios logró cumplir el propósito por el cual había sido llamado Jacob. Dios puede operar en nuestras vidas como lo hizo con Jacob. Y todo esto a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Porque hoy el Espíritu Santo de Dios, Él es el encargado de traernos otra vez frente al Dios de Betel. Es el encargado de traernos a la casa de Dios. Es el encargado de llevarnos a la morada de Dios. Es el encargado de hacer que nosotros busquemos un lugar de comunión con Dios para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. El deseo que tiene el Señor es revelarse a cada uno de nosotros y tener comunión con cada uno de nosotros. El Señor desea habitar con el hombre. Dios es el Dios de Betel, el Dios de su casa, porque Betel significa casa de Dios. Dios tiene en la tierra una morada y se revela a aquellos que se acercan a Él. Dios se te quiere revelar. Dios desea ser tu morada. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué nos aporta esta historia de Jacob? ¿Qué nos aporta la historia de Jacob en este contexto? Nos aporta mucho cuando usted lee la historia de Jacob. Porque Dios dijo a Jacob, al patriarca del pueblo de Israel, que quería tener un lugar de morada en la tierra. Dios quería bendecir a Jacob y habitar con él. Y permitió que Jacob habitara también con él. El Dios que quiere habitar contigo, el Dios que quiere bendecirte, es el mismo Dios que le enseñó a Jacob a habitar con él. Por eso, para lograr el propósito de Dios en tu vida, lo primero que Dios te va a enseñar es aprender a habitar con Él. El Señor te va a enseñar a levantar altar. El Señor te va a enseñar a buscar comunión. Y todo esto lo va a lograr a través del Espíritu Santo de Jacob. En un principio Jacob no lo entendió, como muchos de nosotros en un principio no entendíamos esta situación. Porque Jacob se asustó cuando no podía entender lo que se manejaba en Betel y abandona el lugar donde Dios habitaba, que era Betel. Y se dispuso a su largo viaje, alejándose de la casa de Dios. Y durante muchos años vivió alejado de Betel, pero al final Dios intervino y lo trajo de vuelta otra vez. No fue cosa fácil, ya que tuvo que pasar muchas experiencias dolorosas. Finalmente, esta disciplina sirvió para el bien de Jacob, que le llevó de vuelta a la presencia de Dios. Entonces, hermano, si hoy estás bajo disciplina divina, tal vez es porque te alejaste. O tal vez otras cosas fueron más importantes para ti. Recuerda, tenemos un enemigo y él trabaja sutilmente y no te das cuenta. Estás en la iglesia, vienes
a todos los cultos a la iglesia, participas en las actividades de la iglesia, pero tal vez tu corazón está en otro lado y el enemigo trabaja sutilmente. Por este motivo, las experiencias de Jacob con la casa de Dios descrita en Génesis 28:35 significa mucho para nosotros. Peleemos por tener comunión con el Dios de Betel. Peleemos por tener comunión con el Dios que cumple la promesa. Pelea tu tiempo de comunión. Levanta altar. No tienes que ser un profesional para levantar altar. Solo tienes que tener un corazón dispuesto a tener intimidad con el Dios verdadero. Porque Dios nos está buscando. También esta historia de Jacob nos enseña que Dios tiene mucha paciencia para hacernos aptos para estar frente a su presencia. Dios se quiere acercar a nosotros porque Dios te va a transformar para que seas un verdadero adorador en su presencia. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice Romanos 15:14. ¿De qué está hablando Romanos 15:14? Romanos 15:14 está hablando del Antiguo Testamento, porque dice, porque las cosas que se escribieron antes y del Evangelio. ¿Qué dice Romanos? ¿Qué quiso decir Pablo aquí? Porque dice que lo que se escribió en el pasado es para enseñarnos a nosotros hoy en el presente. Es para enseñarnos lo que vivieron los hombres y las mujeres que se agarraron del Dios de Betel. Porque eso nos va a enseñar a nosotros. Y la palabra, porque dice, y la consolación de las Escrituras. Y la palabra, dice Romano, es consolación. Te trae esperanza, dice la palabra. Clarito. Todas las cosas que se escribieron antes es para enseñarnos el poder del Dios de Betel, para enseñarnos la paciencia que tiene el Dios de Betel, para enseñarnos que ese Dios de Betel tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero que esta palabra, la cual es nuestro código, es una palabra de esperanza. Esta historia de Jacob nos enseña las lecciones espirituales para cada uno de nosotros. Pero que a través de la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Cuando lees del Dios de Betel, la Escritura siembra esperanza en nuestra vida. Porque cuando lees la historia de Jacob y ves todas las vicisitudes que pasaron cuando se alejó, cuando él quiso hacer las cosas como tal, había una promesa: no te dejaré hasta terminar de hacer lo que te he dicho. Y así mismo fue. Dios no lo abandonó, Dios lo fortaleció, Dios lo proveyó. Y de él salieron de sus lomos las 12 tribus de Israel. Entonces podemos trazar ese paralelo de Jacob, del pueblo de Israel y de nuestras vidas. Jacob halló descanso sobre esa piedra, ¿sí? Y la nación que descendería de él hallaría reposo en el Señor, su roca, su amparo y su refugio. Salmo 61:2. Y vamos a leer, porque dice la palabra que Jacob descansó sobre la piedra. Para el pueblo esa piedra era la roca, su amparo y su refugio. Y dice el Salmo 61:2. Vamos a leer. Hermosa esta palabra
Dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mi enemigo. Entonces, fíjese, se habla de la piedra donde descansa Jacob, la roca que sería para su pueblo, pero abandonaron la roca de su salvación y le provocaron a celos con sus dioses extranjeros. Lo encontramos en Deuteronomio 32:4 que dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. También rechazaron a su Mesías, la piedra en la que debían depositar su fe. Isaías 28:16. Lo rechazaron porque dice, no le recibieron, no lo aceptaron, ¿verdad? Pero la piedra que los edificadores rechazaron se ha convertido en cabeza del ángulo. Esto era la obra de Jehová, cuyas maravillas nos asombran. Maravillas que encontramos en los Salmos 118, en Mateo 21 y en Hechos 4. Porque esa piedra donde descansó, donde puso su cabeza Jacob, sería la roca, el amparo y la torre fuerte para el pueblo que lo desechó. Cristo fue despreciado, la piedra, la roca, y rechazado por el hombre, pero honrado por Dios, honrado por el Padre, ya que Dios ha ensalzado a la piedra rechazada y le ha dado el lugar más relevante en el templo espiritual de Dios, su lugar de morada. Esta morada de Dios se compone de todos aquellos que vienen a Cristo con fe y hallan descanso en Él. Porque Jacob halló descanso en la piedra. Nosotros hallamos descanso en la piedra que los edificadores rechazaron y que se ha convertido en la cabeza del ángulo. Nosotros hoy hallamos descanso, porque esa piedra para nosotros hoy es torre fuerte. Esa piedra para nosotros hoy es refugio. Esa piedra para nosotros hoy es nuestro Salvador. Así como halló descanso Jacob en ese momento en la piedra, Jesús es nuestro verdadero descanso. Porque todos los que se acercan a Jesús encuentran descanso. Todos los que se acercan a la piedra que los edificadores rechazaron encuentran descanso. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque en Betel Jacob se encontró con la piedra. Porque en Betel Jacob se encontró con la piedra que los edificadores iban a rechazar y que esa piedra se convertiría en el ángulo. Jesucristo. Porque de esta manera, ¿verdad? Jesús se convirtió en ese ángulo. Cuando tú vienes con fe delante de Jesús, tú puedes decir, en Cristo la salvación reposa firme. En la roca de los siglos que resiste, no puede la fe ser abatida, que reposa en la piedra viva. El Señor resucitado, Cristo la piedra viva, es el lugar de descanso para todos los suyos. Dios mismo contempla con satisfacción a la persona de la obra de Cristo. Porque en Betel, cuando te encuentras con Dios en Betel, encuentras reposo. Te encuentras con la piedra que los edificadores rechazaron.
porque Él es la gracia de Dios, porque Él es el poder y la sabiduría de Dios. Por eso la historia de Jacob nos enseña. Por eso la historia de Jacob nos da fortaleza. Por eso la historia de Jacob fue escrita para enseñarnos, para que aprendamos con paciencia, para que nos consolemos con la palabra, para que tengamos esperanza. Porque ese mismo Dios de Betel nos ha salido al paso. Ese mismo Dios nos ha dado promesa. Ese mismo Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y no importa que salgamos huyendo, no importa que corramos hacia Labán, no importa que después Labán se levante contra nosotros. Hay una promesa. Te he dicho que no te dejaré hasta que cumpla lo que te he prometido. Dios está con nosotros. En Betel te encontrarás con la piedra. En Betel te encontrarás con la fortaleza de tu vida. Entonces, hermano, ¿qué podemos decir de todo lo que ha querido hablar hoy el Espíritu Santo? Que levantes un altar para el Dios de Betel. Levanta un altar para ese Dios que va a cumplir las promesas. No importa lo que estés viviendo hoy, hay una promesa que será cumplida. De tus lomos saldrá todo lo que Dios ha dicho y va a hacer. Y no solo eso, lo lindo de este Dios que cumple las promesas es que esas promesas alcanzarán a tu descendencia, hermano. Bendecimos al Señor en esta hora. Lo bendecimos. Y por eso vamos a hacer una oración. Una oración para decirle, Señor, Dios, alma mía, en Dios solamente reposa porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Señor, te bendecimos en esta hora. Glorificamos tu santo nombre porque tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias porque tú nos bendices todos los días. Pero nosotros hoy queremos correr hacia ti. Queremos subir esa escalera para llevarte una bendición. Para decirte gracias por las cosas maravillosas que tú haces. Gracias porque sabemos que tú no has terminado con nosotros. Gracias porque sabemos que estamos en un propósito. Gracias porque sabemos que vamos a alcanzar todos los propósitos que tú tienes con nosotros. Estamos embarazados, vamos a gestar. Es un proceso, duele, pero sabemos que tú estás con nosotros. Te bendecimos en esta hora, Dios. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por la experiencia que tenemos con el Dios de Betel. Gracias, Señor, porque tú has dicho, Dios, en el nombre de Jesús, que tú vas a estar con nosotros. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gracias por esa palabra. Gracias porque esa palabra nos renueva y nos fortalece. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿verdad? Y a ti que te encuentras por primera vez con nosotros, te decimos que somos el Centro Cristiano Vida en Jesús. Estamos ubicados en Plaza Conquistador, local 60. Si quieres comunicarte, puedes llamar al 277-7227. Tenemos nuestros cultos los domingos, 2 cultos, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 11:30. Ya reiniciamos nuestra clase con nuestros niños en la escuela de niños todos los domingos. Los miércoles tenemos un culto de oración a las 6 de la tarde. Ven que ese día te vas a gozar y vas a sentir la presencia del Señor. Y para este domingo 10 de octubre tenemos una actividad preciosa para las parejas. Una actividad con el título Finanzas en Pareja.
por Zoom a las 6 de la tarde. Si estás interesado, llama al 277-7227 y conéctate. El Señor nos va a enseñar a ser buenos mayordomos, a tomar decisiones en pareja. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermanos, y nos vemos el domingo.